Hola amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93. Según recordarán, el año pasado comencé una nueva sección en el canal, donde presentaré la vida y obras de los autores más ilustres a través de la historia. En el primer video de esta sección hablé de Lovecraft y sus tan conocidos mitos de Cthulhu. Para esta ocasión he optado por hablar de uno de los escritores más importantes del siglo XIX y que es considerado junto con H.G. Wells, uno de los padres del género de la ciencia ficción. Así es, para este video hablaré de la vida y obra del grandioso Julio Verne. Un escritor que con el paso de los años se ha consagrado como uno de los más extraordinarios, ya que gracias a sus novelas muchos de los avances tecnológicos que conocemos hoy en día no habrían visto la luz. Así que sin más preámbulo comencemos. Jules Gabriel Verne, conocido en los países hispanohablantes como Julio Verne, fue un escritor, poeta y dramaturgo francés célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Nacido de una familia burguesa en la ciudad portuaria de Nantes, Verne estudió para continuar los pasos de su padre como abogado, pero muy joven decidió abandonar ese camino para dedicarse a la literatura. Su colaboración con el editor Pierre-Jules Hetzel dio como fruto la creación de Los Viajes Extraordinarios, una popular serie de novelas de aventuras escrupulosamente documentadas y visionarias, entre las que se incluían las famosas 5 semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La Vuelta al Mundo en 80 días y La Isla Misteriosa. Julio Verne es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo, y desde 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo, después de Agatha Christie. Se le considera, junto con H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción. Fue condecorado con la Legión de Honor por sus aportes a la educación y a la ciencia. Nació en el barrio Ille-Feydeau de Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828. Era el mayor de los 5 hijos que tuvo el matrimonio formado por Pierre Verne. Verne estaba interesado en la poesía y la ciencia. Leía y coleccionaba artículos científicos, demostrando una curiosidad casi enfermiza que le duraría toda la vida. En 1847 comenzó sus estudios de Derecho en París. Escribió una obra de teatro, Alejandro VI. En 1848 fue introducido por su tío Francisque de Chateaubourg en los círculos literarios, donde conoció a los Dumas, padre e hijo. El primero tendrá gran influencia personal y literaria en Verne. En 1849 obtiene el título de abogado y su padre le permite permanecer en París. Su padre quiso que se dedicara a su carrera en la abogacía, pero él no estaba por esa labor y su padre, enfadado con él, dejó de financiarle. Además, todos sus ahorros los gastó en libros, mientras pasaba largas horas en las bibliotecas de París queriendo saberlo todo. En 1850, a los 22 años de edad, escribe una comedia ligera, Las pajas rotas, que logra estrenar en París gracias a Dumas, con modesto éxito. Al año siguiente publica en la revista ilustrada El Museo de las Familias 2 relatos y varias obras teatrales, libretos para operetas de moda y novelas cortas. Su primera obra de ficción científica es también la primera novela que escribió, París en el siglo XX, y una de las pocas que no publicó en vida, se imprimió en 1994. Pierre-Jules Hetzel, su editor, rechazó la novela por el pesimismo que encerraba, pues presagiaba una sociedad en que la gente vive obsesionada con el dinero y con los faxes. Julio Verne publicó en 1863 el primero de sus 60 viajes extraordinarios, 5 semanas en globo. La serie, prolongada durante casi 40 años, habría de incluir entregas de la talla de Viaje al centro de la Tierra a la Luna, Los hijos del Capitán Grant. 20.000 leguas de viaje submarino, a la que seguirían La Isla Misteriosa, La Vuelta al Mundo en 80 días, Miguel Strogoff, La Esfinge de los Hielos y el soberbio Orinoco. Trabajador infatigable, cultiva, paralelamente a sus viajes, su primera vocación de dramaturgo, escribiendo y adaptando algunas piezas para la escena. Verne llegó a poseer hasta 3 barcos, el Saint-Michel, el Saint-Michel II y el Saint-Michel Erie. Entre 1868 y 1886 hizo muchos viajes por mar, y a la par que navegaba llegó a conocer diversas ciudades. Cuando Verne tenía 58 años, en marzo de 1886, tiene lugar un trágico suceso. Mientras caminaba de regreso a su casa, su sobrino Gastón, de 25 años, con quien mantenía una cordial relación, le disparó con un revólver, sin motivaciones claras. La primera bala no da en el blanco, pero la segunda le hirió en la pierna izquierda, provocándole una cojera de la que no se recuperó. El incidente fue ocultado por la prensa y Gastón pasó el resto de su vida internado en un manicomio. Tras las muertes de Hetzel y de su madre en 1887, Julio comenzó a escribir obras más sombrías. En parte esto pudo deberse a cambios operados en su personalidad, pero un factor importante fue el hecho de que el hijo de Hetzel, que continuó al frente de la empresa de su padre, no era tan riguroso en las correcciones como lo había sido aquel. El 24 de marzo de 1905, enfermo de diabetes desde hacía años, Verne murió en su hogar. Fue enterrado en el cementerio de la Madeleine, ubicado al noroeste de Amiens, en cuya tumba se representa a Verne emergiendo del sepulcro, obra del escultor Albert Grosse.
Su hijo Michel Verne supervisó la publicación de sus últimas novelas La invasión del mar y El faro del fin del mundo. En 1863, Verne había escrito una novela llamada París en el siglo XX, acerca de un joven que vive en un mundo de rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadores y una red mundial de comunicaciones, pero que no puede alcanzar la felicidad y se dirige a un trágico fin. Hetzel pensó que el pesimismo de esta novela dañaría la promisoria carrera de Verne y sugirió que esperase 20 años para publicarla. Este puso el manuscrito en una caja fuerte, donde fue descubierto por su bisnieto en 1989 y publicada en 1994. Obra. Fue precursor de la ciencia ficción y de la moderna novela de aventuras. Fue un estudioso de la ciencia y la tecnología de su época, lo que, unido a su gran imaginación y a su capacidad de anticipación lógica, le permitió adelantarse a su tiempo, describiendo entre otras cosas los submarinos, el Nautilus del Capitán Nemo, de su famosa 20.000 leguas de viaje submarino, el helicóptero, un yate que en la punta de sus mástiles tiene hélices que lo sostienen, en Robur el Conquistador. Sus personajes siempre fueron héroes, hombres buenos en la escala social. Frente al Verne conservador impuesto por su editor Hetzel y por su educación como hijo de un abogado católico y de un tiempo en que el antiguo régimen se tambalea, no es de extrañar su inicial defensa del statu quo, postura que con el tiempo se irá atemperando hasta dar paso a concepciones radicalmente opuestas a las sugeridas en sus primeras obras, merced a sus contactos con círculos socialistas y anarquistas. El Verne filorevolucionario se deja ver en una de sus obras menos difundidas, quizás por su simpatía por la causa revolucionaria, Matías Andorf, en la que narra la experiencia de un rebelde frente a la tiranía del Imperio Austrohúngaro. Además de sus novelas y sus obras de teatro, escribió 20 relatos cortos. Clasificación de su obra. Las obras de Verne suelen dividirse en 3 partes: descubrimientos, madurez y desencanto. Descubrimiento. La pluma de Verne presenta rasgos de innovación, con ideas frescas y héroes progresistas que sueñan con descubrir nuevos mundos y llegar donde nadie ha llegado para beneficio de la humanidad, desde los polos en las aventuras del Capitán Hatteras, al centro de la Tierra en Viaje al centro de la Tierra, e incluso a la Luna en De la Tierra a la Luna. Madurez. Verne comienza a escribir de una manera más seria, con héroes más humanos, Strogoff, Sinclair, Fogg. Alumbra el que fue su mayor éxito literario con una novela llena de vida como es La vuelta al mundo en 80 días. Pero también parece que algunas ideas se agotan cuando retoma las anteriores, El país de las pieles. Llega incluso a escribir, quizá por presión de sus editores, obras no del todo propias, Los 500 millones de la Begun. Desencanto. Los problemas personales a los que Verne tuvo que hacer frente durante su vida, el nunca feliz matrimonio, la enfermedad de su sobrino o la mala relación con su hijo, y las vivencias sociopolíticas de su tiempo, la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, la Comuna de París, el imperialismo francés, llevarán a un Verne, ya cansado, a concebir relatos fríos y sombríos, en los que su visión primera de la ciencia como impulsora del progreso de la humanidad, es cambiada por otra en la que los seres humanos son consumidos por esa misma ciencia y por el capitalismo, el eterno Adán. Hace una fuerte crítica del imperialismo, la impresionante aventura de la misión Barsac, y llega incluso a exponer abiertamente sus ideas políticas en Los náufragos del Jonathan. Tuvo tiempo también de reflejar su desencanto por las riquezas de nuevo cuño en El volcán de oro. Es también en este periodo cuando se vuelca más de lleno en la ciencia ficción con El secreto de Wilhelm Storitz. Encontrará tiempo también para alumbrar agradables continuaciones de una obra anterior propia en El secreto de Maston, y de otra no propia en La esfinge de los cielos, continuación de las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Anticipaciones. Aunque muchos consideran a Julio Verne como el padre de la ciencia ficción, realmente él nunca quiso cultivar este género. Más bien Verne es un autor de literatura científica, pero un autor que desea hacer accesibles al público los nuevos conocimientos científicos y sus admirables aplicaciones técnicas, soñando que con ello se acelerará el progreso y la liberación de la humanidad. En esa labor mitad literaria mitad divulgativa llega a anticipar con un acierto asombroso hallazgos científicos e inventos que asombrarían al mundo mucho tiempo después de su muerte. He aquí algunas de las anticipaciones que encontramos en la obra de Verne. Ante la bandera, Los 500 millones de la Begun. Armas de destrucción masiva. Robur el Conquistador. Helicóptero. De la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna. Naves espaciales. Una ciudad flotante. Grandes transatlánticos, muñecas parlantes. París en el siglo XX. Internet, motores de explosión. 20.000 leguas de viaje submarino, la isla misteriosa. Submarino, motores eléctricos. La isla misteriosa. Ascensor. También se reconoce su visión de anticipar futuros descubrimientos y eventos históricos, como por ejemplo, el descubrimiento de las fuentes del Nilo, 5 semanas en globo, la conquista de los polos, las aventuras del Capitán Hatteras, la esfinge de los hielos, 20.000 leguas de viaje submarino, gobiernos totalitarios, Los 500 millones de la Begun. Viaje a la Luna, de la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna. Como la bibliografía de Julio Verne es bastante extensa, he decidido colocar a manera de top aquellas obras que hasta la fecha he leído y que probablemente son consideradas por muchos como las más famosas. 5. Viaje al centro de la Tierra, el primer relato que leí de este fascinante autor. Esta es la historia de un científico y su sobrino que emprenden una aventura por encontrar la entrada al centro de la Tierra basándose en las anotaciones de un antiguo diario. Con toda sinceridad no lo pongo en un puesto más alto ya que me fue bastante difícil digerir el ritmo de la historia.
Si bien me gustó todo lo referente al misterio de lo que hay en el centro de la Tierra, la verdad es que todo el viaje que emprenden los personajes para llegar a este es soporífero. Es increíble la cantidad de diálogos banales que hay en esta obra, al igual que los datos científicos que nos son expuestos y que, a la larga, terminan siendo irrelevantes. Por lo tanto, lo único disfrutable de este libro es el último tercio, donde finalmente llegan al centro de la Tierra y empieza lo verdaderamente interesante. Y sé que mucha gente no estará de acuerdo con mi opinión, pero es que al ser el primer libro que leí del autor sí me dejó con pocas expectativas. En fin, sigamos. 4. 5 semanas en globo. Si bien esta novela fue la más reciente que he leído hasta la fecha del autor, sí que la he disfrutado. Es un relato muy entretenido sobre un grupo de viajeros que deciden recorrer en globo el continente africano. No lo pongo en un puesto más alto, ya que a la larga no ocurren muchas cosas. Solo son las aventuras y desventuras de nuestro trío de protagonistas. Lo que más disfruté, las bellísimas descripciones de los paisajes que visitaban y los datos sobre el funcionamiento de los globos aerostáticos. Lo que más odié, el evidente racismo de los personajes hacia los grupos étnicos africanos. 3. La isla misteriosa. Un grupo de prisioneros escapan en un globo aerostático y terminan varados en una isla desierta. Esta novela la pongo en este puesto ya que, si bien no fue una de las que más disfruté, es en las que más cosas ocurren y que rompe con el ya establecido esquema que ha estado manejando el autor en todas sus obras. La aparición de cierto personaje entrañable fue lo que más me gustó, aunque posea los mismos problemas que fueron comentados en el quinto puesto. 2. La vuelta al mundo en 80 días. Llevados por ganar una apuesta, un grupo de personajes emprenden una carrera contrarreloj en la cual tienen que recorrer el mundo en menos de 80 días. Uno de mis favoritos sin duda. En él el personaje principal resulta ser un hombre común con un obsesivo problema de orden y administración del tiempo. Es realmente divertido el leer cómo, debido a diversos contratiempos causados algunas veces por otros personajes, el protagonista empieza a perder la paciencia y cambia en cierta manera su actitud de ver las cosas. Un relato imperdible para quienes buscan historias que los hagan viajar y conocer otras partes del mundo. Lo mejor, el personaje de Picaporte. Uno de los más divertidos sin duda. 1. 20.000 leguas de viaje submarino. Tras los avistamientos de una criatura en alta mar, un grupo de personajes se embarcan en una búsqueda. Sin embargo, luego de un enfrentamiento cara a cara con la criatura, terminan siendo prisioneros dentro de un submarino conocido como el Nautilus, liderado por el Capitán Nemo, el cual tiene el objetivo de recorrer todos los océanos del mundo. El mejor libro que he leído hasta la fecha del autor. Uno de los más emocionantes al igual que educativo. Es realmente increíble la cantidad de conocimiento que poseía el autor sobre el fondo marino, al igual que las criaturas que lo habitan. Las bellas descripciones de los paisajes, los datos sobre el funcionamiento de los submarinos y la fría personalidad del Capitán Nemo fue lo que más disfruté de este fascinante libro. Un relato enteramente entretenido con un ritmo vertiginoso que maneja mucha tensión. Puesto que los protagonistas se ven privados de su propia libertad al no poder abandonar el Nautilus y a lo largo de la historia buscan diversas formas de escapar. Quizás la única debilidad de la obra es que algunos de los capítulos llegan a ser un tanto repetitivos, ya que al ser una historia ambientada bajo el mar, algunos de los escenarios y situaciones se repiten una que otra vez. Pero sin duda uno de los mejores libros que he leído y que sin duda está en el top de mis favoritos. Bueno, antes de terminar me gustaría dejar en claro algunas de las opiniones que me he hecho del autor al leer estas obras. Para empezar, y una de las cosas que se debe de tener en claro es que las novelas de Julio Verne solo son, al menos en la mayoría de los casos, historias que se centran en relatar las experiencias vividas en un viaje. Así es, si han visto mi video de las 20 tramas maestras, tal vez recuerden que se mencionó que la trama de la aventura consiste únicamente en relatar los acontecimientos y peripecias que ocurren durante una travesía. Por lo que sí, efectivamente las novelas de Julio Verne entran en esta categoría, ya que solo son relatos donde se toma como punto de partida una expedición que a la larga irá tomando diferentes caminos, donde lo más importante es el viaje en sí, y no tanto la personalidad y trasfondo de los personajes. Por consiguiente, debo de admitir que en la gran mayoría de los casos los personajes son unidimensionales, carentes de trasfondo y con un nulo desarrollo. Así como empiezan una aventura, igual la terminan. No hay un significativo cambio en la personalidad y perspectivas de ver el mundo de los protagonistas, salvo una que otra excepción. Sin embargo, es realmente malo esto que acabo de decir.
¿Puede una historia únicamente centrarse en los acontecimientos y dejar de lado a los protagonistas? La respuesta a esta pregunta, al menos para mí, es un no. No importa el qué, sino el cómo lo cuentes. Y para mi sorpresa, las aventuras relatadas por Julio Verne son tan interesantes y entretenidas que al final el nulo desempeño de los personajes no repercute en la obra, salvo por el hecho de que una vez terminada la lectura se vuelven olvidables para el lector. En cuanto a las referencias científicas que el autor maneja en cada una de sus obras, hay que admitir que muchas están bien colocadas, muchas de las veces siendo datos de vital importancia y otras una que otra simple curiosidad. Sin embargo, también se nota cierto abuso y saturación de información por parte del autor al meter con calzador algunas de estas en partes donde la trama no lo amerita y que al final terminan siendo irrelevantes. Al final, lo quieran o no admitir, lo que conocemos hoy en día como ciencia ficción proviene de esta afición del autor de poner referencias científicas a lo largo de su obra. Por lo que se puede decir que él inventó el género, sin siquiera darse cuenta de ello. En conclusión, leer las novelas de Julio Verne es una lectura imprescindible para cualquier lector adepto al género de la ciencia ficción, ya que muchas de sus obras manejan temas que inclusive en nuestros días aún dejan mucho de qué hablar. Se puede catalogar como un visionario excepcional de un futuro donde algunas de las creaciones provenientes de sus libros terminaron por volverse realidad. Y eso, señores, es el más grande logro que puede llegar a tener un escritor. Una forma más de trascender en un mundo de constante cambio. Si bien es cierto que ya con los avances tecnológicos de nuestra era, mucha de la tecnología descrita a lo largo de su obra nos parece obsoleta, hay que admitir que para el tiempo en que fue escrita termina siendo algo sorprendente y revelador. Bueno, amigos de YouTube, es todo por mi parte. Me despido esperando que el video haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, compartir y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Si tienen alguna sugerencia sobre algún otro escritor que les gustaría ver en esta sección, pueden dejarla en los comentarios. Por mi parte, dejo a votación los contendientes para la siguiente parte. El genial Oscar Wilde, autor del retrato de Dorian Gray y el fantasma de Canterville, o el incomprendido Edgar Allan Poe, autor del cuento del gato negro y el poema del cuervo. Voten por su favorito y el ganador saldrá en el próximo video de esta sección. Además, les mando un muy grande saludo a mis más de 430 suscriptores, muchísimas gracias por todo el apoyo. Cuando lleguemos a los 500 esperen una sorpresa muy especial por parte de su servidor. En cuanto al avance del siguiente video, retomando el tema de la literatura, voy a reseñar una de las novelas de terror más exitosas de los últimos años de un reconocidísimo autor bestseller, cuya creación ha sido la causa de muchas de las pesadillas de los niños de nuestra generación. Así es, para el próximo video no se pierdan la ansiada reseña de It de Stephen King. Tanto la novela como las dos adaptaciones. Nos veremos próximamente, hasta pronto.